Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Divergentes, presentándote el capítulo Decisiones Diferentes, donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de las decisiones que tomamos en nuestra vida y cómo ellas pueden beneficiar o afectar a otros. ¿Por qué deberíamos elegir ser diferentes? ¿Y Dios puede guiar las decisiones que tomamos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, nos encontramos aquí en esta serie llamada Divergentes. Espero hayan tenido la posibilidad de seguir esta serie, que está súper interesante, en la que hemos abordado historias de hombres del Antiguo Testamento que eligieron seguir a Dios y que con su vida marcaron una diferencia en su propia historia de vida, en su entorno, en una época y para las futuras generaciones. En este episodio que llamamos Decisiones Diferentes, vamos a dar un vistazo a la vida de un personaje que tuvo una misión muy importante y que probablemente no estaba preparado para lo que le tocó asumir. Vamos a ver también la importancia del discipulado, el significado de la obediencia y el liderazgo y el tomar decisiones que trasciendan y que puedan impactar a todos los que te rodean. En el capítulo anterior, que hablamos de Moisés, vimos que este personaje, después de todo su andar por el desierto, liderando a un pueblo que muchas veces se rebeló, un pueblo malagradecido, sin fe, enfrentando distintas situaciones, Moisés subió al monte Nebo, en donde el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndole que se las daría a sus descendientes. Te la dejaré ver con tus ojos, aunque no pasarás allá. Fue en ese mismo lugar que Moisés murió a sus 120 años. Este relato lo encontramos en Deuteronomio 34, versos 4 y 5, y fue con esta parte de la historia que terminó el episodio anterior. Por eso les recomendaba que lo vieran, y si no, pueden hacerlo después de ver este episodio. Es sobrecogedor ver que Moisés no pudo llegar a disfrutar el premio final, la parte final de su travesía, el fruto de su tremendo liderazgo. Y un poco antes, en el mismo libro, pero en el capítulo 31, versos 2 en adelante, dice: tengo ahora 120 años de edad, habla Moisés al pueblo de Israel, y ya no puedo salir ni entrar. Además, el Señor me dijo: no pasarás este Jordán. El Señor, tu Dios, pasa delante de ti. Él destruirá ante tu vista a esas naciones y las heredarás. Josué pasará ante ti, como dijo el Señor. En este relato, en los días finales ya de Moisés, él, ya reconociendo esta condición o esta situación, presenta a Josué, que es de quien vamos a hablar hoy día, Josué, y lo presenta como el nuevo líder al pueblo. Si leemos esta parte del relato, solamente este libro, te vas a quedar con la sensación de que Josué irrumpe de la nada en la historia para asumir esta responsabilidad. Es como que apareciera de la nada. Sin embargo, debemos reconocer que todo este peregrinaje del pueblo de Israel es guiado por Dios.
y liderado por un tremendo Moisés. Todo gran líder, como vimos que fue Moisés, siempre se preocupa de discipular. Y este es un concepto súper interesante y muy, muy importante a la hora de hablar de liderazgos, porque de no ser así, no existe un legado, no hay preparación para lo que viene. Lo que sea que se esté liderando tiene mucho riesgo de morir. Y liderar es tan importante como discipular. Cuando el fin no es personal, por supuesto, cuando es mayor que el yo mismo. Y además en el proceso hay mucho aprendizaje, tanto para el discípulo como para el maestro. Entonces Josué aparece mucho antes en esta historia y vamos a repasar en qué situaciones, en qué momentos aparece Josué. Y de esta forma vamos a validar que la irrupción de Josué no es espontánea, sino que responde a años de preparación, aprendizaje, sufrimiento, alegrías y tantas situaciones junto a su maestro. Ahora bien, no aparece claramente en la Biblia en qué momento puntual Josué se vuelve tan cercano a Moisés. Sin embargo, vamos a marcar como primera aparición el capítulo 17 de Éxodo, en donde se relata la lucha de Israel contra Amalek. Versos 8 en adelante, dice: Entonces vino Amalek para pelear con Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: Elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. El verso 10 dice: Y Josué hizo como le dijo Moisés, salió a pelear contra Amalek. Quiero hacer énfasis en esta frase final, en esta parte donde se repite lo que Moisés le manda a Josué, se repite en el texto. Después vamos a ver eso muy bien. Probablemente cada relato que les comentaré aquí es mucho más profundo, tiene más detalles, mucho más contenido. Sin embargo, recuerden que estamos revisando que Josué no irrumpe de la nada en la historia, sino que aparece en distintas partes de la historia mucho antes. Y en este caso puntual, aparece como un estratega militar, obediente, valiente. Verso 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek. Esta no era una guerra contra Moisés o contra el pueblo de Israel. No, esta batalla fue liderada por Josué. Verso 13, si nos vamos un poquito más atrás en la historia, dice: Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En este episodio Josué aprende que la batalla no le pertenece. La batalla es del Señor. Josué está al servicio. Amalek se había levantado contra Dios, por lo tanto era una guerra contra Dios, y esta batalla era de Dios. Luego nos vamos a Éxodo capítulo 24, el verso 9 en adelante, dice: Después subieron al monte de Dios Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Vieron a Dios. Verso 12 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos. Es en este contexto que se centra este relato, el de la escritura de los mandamientos. Verso 13 dice: Y se levantaron Moisés y Josué, su ministro. Y Moisés subió al monte de Dios, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es súper conocido este relato, ¿verdad? Y en esta parte de la historia tan relevante para el pueblo de Israel y para la humanidad, si lo pensamos bien, hasta nuestros días, hasta hoy, Josué es la persona que está más cerca de Moisés en ese momento. ¿Nos podemos imaginar el impacto que debe haber sido para él vivir esta experiencia? Seguimos avanzando en el libro de Éxodo, el capítulo 32. Después de los 40 días y 40 noches mencionados anteriormente, cuando hablamos de Moisés en el episodio anterior en esta serie, vimos que el pueblo de Israel, al ver que su líder se demoraba tanto en descender, ya estando ellos en el monte,
se demoraron en bajar, entonces hicieron un becerro de oro para adorar. Reemplazaron a Dios, necesitaban una figura y rápidamente erigieron este becerro de oro. El verso 7 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. El verso 15 dice: volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Verso 17: al oír el clamor del pueblo que gritaba, Josué dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Josué ni siquiera se imaginaba lo que realmente estaba pasando ahí. Recordemos que ellos habían estado arriba del monte y venían bajando y se encuentran con escándalo, jolgorio. Había de todo, música, había mucha actividad ahí en el campamento. El verso 19 dice: cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira. Arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Imaginen esa escena. Y esta es otra gran experiencia para Josué, que estaba junto a Moisés en ese momento, como en todo momento hemos ido viendo. Ver la fuerza del pecado y la actitud de este pueblo, que es como que estaban en otra, ¿cierto? Estaban en otra sintonía, no hay relación con lo que andaban haciendo Moisés y Josué. Debió ser un tremendo aprendizaje para Josué. Tal vez un aprendizaje a partir de una experiencia negativa, considerando, como les decía, la importancia de la tarea que ellos estaban desempeñando en ese momento. Volver y encontrarse con este espectáculo tan desagradable, por llamarlo de la forma más sencilla. Sin embargo, de las cosas malas y negativas también sacamos muchas lecciones. Y esta, sin duda, debió ser una de ellas para Josué. El capítulo 33, siempre en Éxodo, verso 11, dice: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, nuevamente aquí, nunca se apartaba de la tienda. Esto es en el contexto de la construcción y existencia del tabernáculo, sitio en el que habitaba el Señor, en donde Moisés recibía instrucciones directas de Dios. Nuevamente Josué está presente en este relato, de manera que él estaba ahí, quería aprender, quería estar presente. Ahora nos vamos a Números 11, verso 28. Entonces Josué, hijo de Nun, nuevamente nombrado acá, ayudante de Moisés desde su juventud, dijo: Señor mío, prohíbeles. Este relato se da en el contexto del ungimiento de 70 ancianos, en el que 2 varones habían quedado en el campamento y habían comenzado a profetizar. Esto era en otro sitio, pero estos 2 varones se habían quedado ahí y habían comenzado a profetizar. Fue ahí que Josué le pidió a Moisés que se los prohibiera. A lo que Moisés contestó: ¿tienes tú celos por mí? O sea, le estaba diciendo: tú vienes a sentir lo que yo debería estar sintiendo en este momento, como ¿qué te crees? Ojalá que todo el pueblo del Señor fueran profetas, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Aquí hay un dejo de reprimenda, ¿verdad? Probablemente como que retó Moisés a Josué. Pero también aquí va a haber un aprendizaje para Josué acerca de sus propios prejuicios. Seguimos avanzando en números 13, ya en la entrada de la tierra prometida. Dios le dice a Moisés que envíe a algunos hombres, 12 hombres, para que reconozcan la tierra de Canaán, que va a dar posteriormente a los israelitas, un príncipe de cada tribu. Verso 8 dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Recuerdan que mencionábamos a Josué, hijo de Nun? Bueno, aquí dice Oseas, hijo de Nun. Es el mismo Josué, lo que pasa es que Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué. Cuando volvieron, estos 12 hombres de avanzada no trajeron buenas noticias al pueblo. Relataron lo fuerte de las ciudades que vieron,
son muchísimo más fuertes que nosotros. Nos encontramos con gigantes. Un panorama súper desalentador. Aquí el pueblo se desalienta y nuevamente comienzan los reclamos contra Moisés. Gente enojada, diciendo: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. Es mejor que volvamos. Bueno, y todo tipo de comentarios negativos que ustedes se puedan imaginar. En el capítulo 14, verso 6, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que formaban parte de esa comitiva de esos 12 hombres de avanzada, rasgaron sus vestiduras y dijeron al pueblo, verso 8, si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. No sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra. O sea, el mensaje de Josué y de Caleb fue positivo, al contrario de los otros 10. Contra todo pronóstico, ¿cierto? Porque traían tan malas noticias, pero estos dos ahí salen con un mensaje positivo. Es un mensaje de confianza en Dios, básicamente. ¿Y qué creen que pasó ahí? La multitud habló de apedrearlos. O sea, los querían apedrear, se los querían... ¡Chao! Josué y Caleb pusieron en juego sus vidas al querer seguir adelante. Es impactante la actitud de este pueblo, al punto que el mismo Dios dijo en el capítulo 14, verso 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer? Llevando al límite la paciencia de Dios. Y lo más importante en este relato es que Josué tuvo la valentía de opinar distinto de lo que opinaba el resto, todo el pueblo, los otros 10 emisarios que fueron de avanzada, a riesgo de perder su vida. Pero finalmente eso era lo correcto. Él no disfrazó su opinión porque la mayoría opinaba así, no, él opinó lo que era correcto. Y esa es la actitud de un líder. Y esto Josué seguro que no lo consiguió de la noche a la mañana. Hay un caminar junto a Moisés, como hemos venido repasando. Vamos al relato del castigo a los rebeldes. Este relato está en Números, capítulo 14, verso 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fueron contados de 20 años arriba al momento de salir de Egipto, ¿verdad? Los que habéis murmurado contra mí, vosotros no entraréis en la tierra que juré daros, excepto Caleb y Josué. Miren, estos dos nombres, ¿se acuerdan? Los 2 emisarios que fueron, bueno, los dos que dieron este mensaje positivo a diferencia del resto. Ellos sí iban a quedar vivos. Ellos entrarán en la tierra prometida. Bueno, aquí finalmente, ante la preocupación de Moisés de que el pueblo quede sin una cabeza, sin un líder, le dice a Dios que ponga un hombre sobre la congregación. A lo que Dios responde en el verso 18, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Después preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante toda la congregación, y dale el cargo en presencia de ellos. Qué importante es esto, porque Dios le dice, en el fondo, empodéralo frente al pueblo, frente a todos. Porque podría haberlo mandado al frente y chao, listo, dale, sigue tú adelante. Pero el dejar un legado de esta forma, esta es la parte cúlmine del discipulado de Moisés sobre Josué, empoderándolo frente a todo el pueblo, frente a todas las personas. Entonces podemos ver que finalmente Josué no aparece de la nada, sino que tuvo un caminar junto a Moisés, en todas, en las buenas, en las malas, con aprendizaje, con retos seguramente, con conflictos, con sinsabores. Liderar no significa que todo va a ser miel sobre hojuelas, al contrario. Muchas veces va a haber situaciones dolorosas que te pueden llevar al límite,
te pueden hacer cuestionar, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sin embargo, si existe un discipulado saludable que muestre todas estas situaciones que te pueden llegar a ocurrir y sobre todo lo que significa escuchar y obedecer a Dios, eso te va a permitir tener la fuerza para poder ir adelante, que no es fácil liderar desde lo más pequeño. Tú eres líder en tu familia, sin duda. Todos tenemos un grado de liderazgo en algún lugar. Volvamos al texto que leímos al principio. Recuerden que estaba en Deuteronomio 34, versos 4 y 5. Entonces Moisés subió al monte Nebo, en donde el Señor le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se las daría a sus descendientes. Te la dejaré ver con tus ojos, aunque no pasarás allá. Fue en ese mismo lugar que Moisés murió a sus 120 años. ¿Se fijan qué distinto es leer este texto ahora, después de haber visto todo el andar de Josué junto a Moisés, que como lo hicimos al principio, que parecía que Josué irrumpía en la historia y aquí llegó Josué de la nada? No, hay un caminar junto a Moisés. Aquí comienza el liderazgo de Josué sobre el pueblo de Israel y la potente misión de entrar a la tierra prometida. Pero después de haber pasado todo lo que vimos, y cuánto más, cuánto que no alcanzamos a ver aquí, cuántas cosas tienen que haber pasado. ¿Cómo se habrá sentido Josué? Me imagino que triste, en primer lugar, por la pérdida de su amigo, su maestro y amigo, con quien anduvo tanto tiempo. Inseguro, porque es distinto ser la persona que apoya al líder todo el tiempo, ir como detrás, que ser el líder, ser la cabeza. Y además teniendo antecedentes de un pueblo rebelde, un pueblo mal portado. Por lo tanto, la tarea no era fácil. Deben haber sido días súper difíciles para Josué. Pero en el libro ya que lleva su mismo nombre, Josué, en el capítulo 1, verso 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate pues ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán, a la tierra que doy a los israelitas. Verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y aquí en el verso 9 viene un texto extraordinario. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. ¡Qué texto maravilloso es este! Josué debe haber sentido incertidumbre, miedo, inseguridad, todo lo que se les pueda ocurrir. No es para menos. La tarea que se le encomienda es tremenda. Pero veamos lo que Dios le dice. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios no le está sugiriendo, no le está diciendo: mira, tú podrías actuar de esta forma, podrías hacerlo por aquí, por allá. No, le dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un mandato directo de Dios. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. ¿Qué le está diciendo aquí tácitamente? Van a pasar cosas, te van a ocurrir cosas que te van a llevar al límite probablemente. Vas a vivir cosas difíciles, muy duras, que probablemente cualquier otra persona no estaría en condiciones de soportar. Pero le dice que no desmaye. ¿Y por qué? ¿De la nada? ¿Por qué le dice que no desmaye? Y esta es la mejor parte de todas. Porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo, donde quiera que vayas. ¿Qué mayor sustento, qué mayor protección podríamos esperar? Ante esa promesa no hay dudas. Me imagino que ahí se disiparon muchos temores, muchas cosas que habían en la cabeza de Josué y vamos adelante. El pueblo siguió la travesía para llegar a la tierra prometida, ahora liderados por Josué. Y en el camino pasaron cosas, y aquí quisiera recalcar otra característica. Ya vimos lo que significa el discipulado,
el aprender del maestro, el vivir situaciones, la experiencia adquirida para poder asumir el liderazgo. Ahora vamos a ver el tema de la obediencia y el liderazgo. En el capítulo 5 de Josué, verso 2, dice: en ese tiempo el Señor dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Y Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Este relato es conocido como la circuncisión de Gilgal. Recordemos que los israelitas que salieron de Egipto habían muerto, salvo Josué y Caleb. Todos ellos estaban circuncidados, pero los que nacieron en el desierto en este peregrinaje no lo estaban. Bueno, y en este texto yo quiero graficar la obediencia de Josué para con las instrucciones de Dios. Así como hay muchos textos que relatan durante la travesía instrucciones específicas con un fundamento dado. Cuando cruzaron el Jordán, aquí en este que vimos recién, la circuncisión de Gilgal, en la destrucción de Jericó, en la destrucción de los amorreos también, cuando Josué detiene el sol. Hay relatos maravillosos de toda la travesía para llegar a la tierra prometida. Y existe un factor común, que en todo este relato Dios entrega instrucciones claras y precisas, y Josué las cumple al pie de la letra. Llama la atención que en un versículo se lee la instrucción y en el versículo siguiente se confirma la acción. O sea, con el mismo texto que se da la instrucción, se lee la acción. Esto habla de la obediencia que tenía Josué. Esto da cuenta de la obediencia para asumir su liderazgo. Porque Josué pudo haberse sentido el amo del universo, ¿verdad? Pudo ser soberbio, claro, estando al mando del pueblo. Pudo haber hecho lo que a él se le ocurriera. Sentirse en condiciones de cuestionar o tomar decisiones por sí mismo. Sin embargo, había adquirido sabiduría en todo su andar con Moisés. Y había aprendido lo necesario para temer a Dios. Y cuando hablo de temer a Dios, no se trata del miedo propiamente tal como dice la palabra, sino respetar su palabra. Entender que todo lo que proviene de Él es perfecto. ¿Qué más nos queda sino obedecer con alegría y convicción? Por lo tanto, podemos decir que Josué también fue un líder humilde y obediente. Yo los quiero invitar a leer el libro de Josué con detención. Aquí, en virtud del tiempo, no lo podemos hacer. Pero los invito a que lean cada historia que allí aparece. Se van a sorprender, se van a cautivar de este libro. Bueno, ya repasamos aspectos del discipulado y un aspecto acerca de la obediencia. Finalmente, y como dice el título de este capítulo, decisiones diferentes. Ya vimos la forma de actuar del pueblo de Israel, ¿cierto? Un pueblo que se corrompió muchas veces, que llenó de ira a su líder Moisés, que desafió a Dios. Cuando Moisés y Josué subieron al monte, no se demoraron nada en tener un becerro de oro para adorar. Y es en la parte final de este libro, en el capítulo 24, versos 14 en adelante, dice Josué: ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad, y en verdad quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene el texto más relevante: que yo y mi casa serviremos al Señor. Tremenda decisión. Con qué seguridad, con qué valentía. Yo y mi casa serviremos al Señor.
Sin duda, esta es una decisión y una afirmación que tuvo un impacto potente en el pueblo, porque ahí viene el reconocimiento de parte del pueblo por todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo los acompañó durante todos estos años y cómo finalmente había cumplido todas sus promesas. El pueblo decidió por Dios. Miren la relevancia de esa decisión. Josué murió a los 110 años. Después de toda esta travesía, después de haber derrotado en guerra a muchos reyes, después de haber entrado en la tierra prometida y haberla entregado a cada pueblo según correspondía, Dios cumple todas sus promesas. ¿Te cabe alguna duda? Yo les quiero dejar una reflexión final a partir de esta importante decisión de Josué y de las promesas de Dios. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En Mateo 17:23 dice: lo matarán, pero al tercer día resucitará. En Mateo 24:44 dice: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Dios dijo que enviaría a su Hijo, dijo que resucitaría y también dijo que volverá. Envió a su Hijo, lo acabamos de ver, resucitó, ¿qué duda cabe? ¿Te cabe alguna duda de que va a volver? Estás a tiempo de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Y así como lo declaró Josué, puedes hacerlo tú también. A mí no me cabe duda de que Jesús va a volver. Estoy seguro de eso. Al menos yo lo estoy esperando. Y en esa espera te puedo asegurar que mi casa y yo serviremos al Señor. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.